atento y decirle, Señor, yo quiero estar atento a tu palabra, quiero aprender a tu palabra, porque justamente además de todo vamos a hablar de eso, de cómo recibir la palabra del Señor. Y a veces estamos en una temporada en la que yo creo, por lo menos yo como su pastor, en que estamos preparados, listos, atentos para profundizar en la palabra, para ir profundo. Preparamos estudios bíblicos, preparamos reuniones especiales, nos juntamos con los obreros, pero hay momentos en el que yo todavía debo de aprender o entender en el que Dios quiere algo no tan profundo, pero sí algo importante. Reitero, lo que vamos a hablar hoy es sumamente importante, pero quizás es algo de lo primero que debemos de aprender, de lo primero que debemos saber. Así que los que vienen por primera vez están bendecidos porque vamos a hablar del principio, de entender el principio de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Usted dice, pero ya tengo años en la iglesia, no debe ser para mí, pero sabemos, y le respondo ya la pregunta, que hice los deberes y estoy seguro que Dios te va a hablar. Así tenga los años que tenga la iglesia, Dios te va a hablar, estoy seguro que así lo va a hacer. Así que lo que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón y decirle, Señor, quiero que me hables en esta noche. Vine a que me hables, vine a que me transforme, vine a que me levante, vine a que me fortalezca. Y eso es estar atento, dispuesto a recibir de la palabra de Dios. Y es un problema también entender cómo recibir la palabra de Dios. Parece contradictorio, pero siempre decimos que las cosas más importantes, no porque la diga yo, porque en este caso me toca predicar, pero lo más importante de lo que venimos a hacer acá es escuchar su palabra. Le alabamos, le glorificamos, le adoramos, pero sin su palabra no podemos subsistir, no sabíamos dónde caminar. Pero también al ser lo más importante, lo más duro, lo más difícil, lo más profundo de entender y aceptar y poder usarla a nuestro favor. Es increíble poder darnos cuenta, o yo por lo menos que los conozco un poco más, darme cuenta de cómo cuesta entender cómo tratar con la palabra. Cómo nos cuesta a nosotros entender qué hacer con la palabra que recibimos los miércoles, que recibimos los domingos y a veces los cultos especiales de los viernes. Es difícil comprenderla. Me pasa normalmente cuando voy a visitas personales, cuando visito matrimonios, cuando visitamos a hermanos que están en dificultad o atravesando una dificultad. Me doy cuenta más personalmente lo que causa la palabra. Y entonces no entendemos o nos preguntamos, quizás algunos se preguntan, por lo menos yo lo hice cuando empecé a congregarme, ¿por qué algunos salían llorando? ¿Por qué otros salían quebrantados? ¿Por qué unos salían con un gozo tremendo? ¿Por qué otros aplaudían? ¿Por qué otros no paraban de llorar en el culto? No entendía por qué otros se iban como atacados, no entendía por qué algunos se iban con una cara como diciendo, me atacaron, me lastimaron, me dañaron. No entendía por qué de la misma palabra, del mismo versículo, de la misma predicación, cada uno recibía o lo atendía de diferente manera. Me costaba mucho eso. Yo había cultos que me iba bendecido, alegre, cantando, pero a veces me iba caminando o en ómnibus cuando me tocaba con otros hermanos que decían, la verdad que no sé qué me pasa, no, la palabra fue demasiado dura, yo no puedo seguir así. Y eso de controlar lo que Dios nos dice es una de las cosas que más nos cuesta. Hay hermanos que se han ido por recibir una palabra que fue demasiado dura. De aquí, de nuestra iglesia, pero de las iglesias en generales. Porque a veces no sabemos administrar lo que Dios nos dice. En realidad, temo, porque Dios nos va a hablar hoy de eso, que la gran mayoría de nosotros no hemos aprendido a administrar la palabra. La recibimos y en el momento causa, claro que sí, llanto, risa, aplaudimos, agachamos la cabeza, cerramos los ojos, intentamos que el pastor no nos mire, porque seguramente si nos mira es porque me lo está diciendo a mí. Miramos a otro para decirle esa palabra para vos. Nuestra mente nos hace alguna jugada y nos dice, este para el que no vino, este para mi esposo, este para mi esposa. Apretan la mano del esposo y le dice, ¿escuchaste lo que dijo el pastor? Miran con una mirada cómplice al hermano que está un poco más lejos y dice, ¿viste? Esto es lo que hablamos la semana pasada. Todas esas situaciones ocurren mediante vamos predicando, porque el Espíritu Santo va repartiendo. Por eso no importa que en un culto haya alguien nuevo, haya alguien de años y otro que empezó hace poco, porque Dios ya lo sabe. Él ya preparó este culto para todos los que hoy estamos aquí. Aunque no lo creas, aunque no lo entiendas, aunque no comprendas, Dios ya sabía que iba a estar aquí. Tú dices, no, pero ¿cómo vas a saber si yo estaba en duda hasta el último minuto? Él ya lo sabía. Dice su palabra que Él conoce nuestra entrada, nuestra salida.
Él sabe todo lo que sucede en nuestra vida y Él nos convenció para estar aquí. Recuerden, o quizás les recuerdo mi vida, nunca nadie me hubiera podido convencer en ir a una iglesia. Nadie, porque además yo siempre les conté que desde niño escuché algunos versículos, entonces podía rechazar las invitaciones aún utilizando versículos bíblicos. Así que nadie era capaz de traerme a una iglesia o llevarme a una iglesia en su defecto. Pero el Espíritu Santo me convenció un día sin darme cuenta, utilizó una persona, a alguien, para convencerme y hoy estoy aquí. Por su gracia, no porque soy mejor, sino por su gracia, por su amor, por lo que Él hizo en la cruz por mí y por todo lo que hoy están aquí. Entonces, entender qué significa eso, que Dios ya sabía que estás aquí y que Él le habló, en este caso a este cabeza dura que soy yo, y le armó un diagrama de palabras para que se la dijera a ustedes, significa de que Dios está interesado en que tú y yo la podamos y la aprendamos a administrar. Reitero, no está mal que llores y que el otro se ría. Algunos pasan adelante y se caen, otros no entienden por qué se caen. Otros dicen, yo pasé 1000 veces y nunca me caí. Otros dicen, siento el Espíritu Santo y se mueven de un lado para otro. Otros dicen, no siento, pero igual tienen transformaciones. Algunos dicen, yo nunca escuché la voz de Dios. Otros dicen, a mí me habló. Uno dice, me despierto todas las madrugadas para orar. Otros dicen, a mí no me despierta nadie para orar. Soy muy difícil despertarme madrugada. Son diferentes recepciones de la palabra y de la relación con Dios. Pero todas tienen un mismo cauce. Poder entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida en este momento y en el que vendrá. Porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él no tiene la palma de la mano. Él no tiene tiempo. Él es atemporal. Por eso Él nunca llega tarde. Por eso Él nunca llega tarde. Porque Él tiene en nuestra mano toda nuestra vida. Y Él sabe. Por eso es tan importante e interesante aprender a saber administrar lo que Dios nos dice hoy. A veces pasa que, hermanos, hablamos el culto el domingo y el lunes o el martes me están llamando con algo que le sucedió sin recordar lo que mismo el domingo Dios ya no había hablado. Entonces a mí me sorprende, me choquea, digo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y hoy Dios nos quiere hablar de eso, de lo importante de la palabra. Y vamos a ir a Nehemías capítulo 8, todos aquellos que tengan su Biblia, habla en el libro de Nehemías capítulo 8, y vamos a leer algo que le pasaba al pueblo, igual que nosotros, algo que nos sucede a nosotros, y cómo Dios utilizó a estos hombres para poder transformar el pensamiento y la mirada de lo que le estaban predicando. Nehemías capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo a todo el capítulo. Así que prepárese para leer. Aleluya. Hoy no tenemos los mosquitos, así que estamos tranquilos, podemos disfrutar tranquilos de su palabra. ¿Lo encontraron? Amén. Bendito sea el Señor. Búsquelo, le damos tiempo para que pueda buscarlo, para que pueda encontrarlo. Aleluya. ¿Lo entendemos ahí? Amén. Tenemos que entender algo. Muchas de nuestras reacciones, aunque esté bien llorar, aunque esté bien reír, aunque esté bien aplaudir, aunque esté bien que puedas pasar adelante y Dios te pueda tocar y caer, pero muchas veces, no voy a decir que son ustedes, pero he conocido personas de verdad, realmente, que como ven que los que pasan adelante se caen, piensan que si pasan adelante y no caen, Dios no los tocó. Entonces, he visto, reitero, no acá, he visto personas que se caen o se tiran por sí solas porque creen que el no caerse significa que Dios no lo tocó. He visto personas que se sientan al lado de otras que se quebrantan y se van tristes a sus hogares porque dicen, yo no lloré con la palabra. Me gustó, me transformó, aprendí, entendí, pero no lloré. Hay otras personas que dicen, yo la verdad escuché a una hermana glorificando y dando, pero yo preferí escuchar en silencio. Otros que dicen, todos aplaudían, pero yo no necesitaba no aplaudir, estaba expectante a lo que Dios me estaba hablando. Y todas esas reacciones son válidas. El problema es saber administrarlas. Para eso, para no caer en el fracaso de tirarnos o provocar el llanto o provocar los aplausos cuando en realidad no están hechos para Dios, sino que están hechos para el que está a nuestro lado. ¿Se entiende? Por eso hay personas en las iglesias que, algunos
obviamente existe el don de lenguas, pero hay muchas personas que quieren demostrar su crecimiento espiritual hablando en lenguas. Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos. Es importante, es lindo, hay que orar para decir, Señor, quiero recibir esas lenguas, quiero el don de lenguas. Y en la iglesia se puede orar en lenguas, pero hay personas que no saben ver eso y ven que otro habla en lengua, entonces dice, yo para ser tocado por Dios tengo que mostrarle que hablo en lengua. Entonces empiezan a imitar. Entonces esas lenguas no son ni para él o ella, ni para Dios, sino que intentan demostrar en el que está alrededor algo que en realidad no es. Y esa mala administración termina trayendo en nosotros una frustración, un fracaso y una pregunta de, Señor, ¿por qué tú no me hablas? ¿Por qué tú no ministras mi vida? Entonces, vamos a leer juntos Nehemías capítulo 8. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Señor Jesús, vamos a leer tu palabra directamente, Señor. Dice tu palabra que le sumara un tilde, le quitara una coma, Señor, sería maldito. Así que, Padre, queremos leerla con total respeto, amor, temblor, sabiendo de que tu palabra es viva y eficaz. Este no es un libro de historia cualquiera, este no es un libro profético cualquiera, este no es un libro de romance cualquiera, sino que es tu palabra, Señor, poderosa, que tiene historia, que tiene romance, que tiene profecía, pero que es verdad y que está viva por los siglos de los siglos. Por favor, Espíritu Santo, dirige tu palabra a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Nos entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer juntos. Dice así. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todo lo que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Malatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Abadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque está más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y humillándonos en adoración a Jehová, inclinados a tierra. Amén. Hasta ahí después vamos a seguir, así que no cierre su Biblia. Lo primero que nos relata, ustedes saben, Nehemías, Esdras y todos estos hombres venían del cautiverio de Babilonia, de la gran Babilonia. 70 años estuvieron allí recibiendo ideologías, pensamientos, cosas que eran extrañas para ellos, fuera de su fe, de sus creencias, y estuvieron allí 70 años cautivos. Entonces Dios usa a Nehemías, usa a Zorobabel, usa a Esdras, dos de estos hombres son los que hoy vamos a hablar, para reconstruir lo que el rey Nabucodonosor y su ejército había destruido, que era el templo de Dios, aquel que había hecho Salomón. Entonces estaba todo destruido. Estaba destruido el templo, pero también la identidad de todos los judíos. Recuerda que hay un salmo que dice, yo miraba los ríos de Babilonia y recordaba cuando estaba en Jerusalén, recordaba lo que Dios hizo. Algunos habían colgado sus guitarras, ya no podían cantar más, extrañaban. Daniel abría las puertas de su casa y oraba mirando hacia Jerusalén. Extrañaban todo eso. Entonces, día tras día, hora tras hora, año tras año, su identidad también se iba quebrajando, se iba rompiendo. Entonces, Esdras y Nehemías y todos los que estaban ahí tenían la gran tarea de reedificar el templo de Salomón, que se había destruido, el templo de Dios, pero también reedificar la identidad de todos esos hombres y esas mujeres que la habían perdido. Imagínate, 70 años. Hay hijos que nacen ahí, hay nietos que nacen ahí, que van perdiendo
las creencias y lo que habían visto de Dios en su mismo pueblo. Entonces tenían un gran trabajo estos hombres y sabían algo, que era imposible la reestructura del edificio y de las personas si la palabra no iba por delante de ellos. Sabía entonces Esdras, Nehemías, que lo más importante que el pueblo debería recibir para reedificar el templo y sus vidas era la palabra de Dios. Entonces hace Esdras un púlpito como este, parecido pero de madera, bueno, no sé si era igualito, pero sí así, para poder ponerse encima y que lo pudieran ver todo el pueblo, y trae el libro de Moisés, la ley que Dios le había dado. Esa era la Biblia en ese tiempo, ese era el Torá, ese era lo que ellos se dirigían, por lo que ellos se dirigían. Y entonces se ponen en un lugar que no fue casualidad, que era en la puerta de las aguas. Eso que significa purificación, limpieza, vida. Dios dijo, el que bebiere de mí no tendrá sed jamás. Desde su interior florecerán frutos de agua viva. Desde su interior van a tener un río que no va a dejar de fluir. El que cree en mí es como el árbol plantado al lado de las orillas de las aguas. Entonces, era muy importante el lugar también. Entonces se ponen en ese lugar y dicen, vamos a leer la ley. Entonces todos los hombres que estaban ahí, todas las mujeres y todos los que tenían oídos para oír, como Jesús dijo muchos años después, más adelante, el que tenga oído, oiga, estaban atentos a lo que el sacerdote y los gobernantes iban a hablar, iban a leer. Como hoy nosotros. Hoy hay un púlpito, hoy está su palabra, y nosotros estamos aquí buscando de vuelta tener esa identidad con Dios que perdimos por habernos alejado de Él o por no haberlo aceptado. Una vez que lo aceptamos, a través de su palabra somos renovados, fuimos limpiados por su sangre, fuimos renovados con esa agua, esa fuente de vida eterna que es Jesucristo, y hoy estamos aquí siendo reedificados. ¿Verdad que la palabra del Señor dice, el que comenzó la buena obra en vosotros no descansará y no parará hasta finalizarla, hasta el fin? Entonces somos edificados todos los días de nuestra vida. Por eso cada día necesitamos de su palabra. Entonces hoy estamos de la misma manera. Muchos, en realidad todos, ya vinimos de Babilonia. Ya vinimos del mundo, como lo decimos normalmente. Ya vinimos de haber perdido nuestra identidad como hijos de Dios. Hemos perdido nuestra gana de cantar, nuestra gana de vivir, nuestra gana de soñar. Ya muchos habíamos perdido el deseo de soñar, las fuerzas. Ya creíamos que estábamos perdidos, que íbamos a ser esclavos toda la vida. Estos hombres eran esclavos de un rey llamado Nabucodonosor y de un imperio poderoso, el más grande. Algunos de nosotros fuimos esclavos de muchas y diversas cosas, del alcohol, de las drogas, de los problemas, de las dificultades, de las peleas en familia, de la falta de amor. Muchas fueron las cosas que fuimos perdiendo y se fueron rompiendo en nuestra vida. Nuestro corazón se endureció y hoy estamos aquí. Otra vez más, como hace muchos años atrás, Dios volviendo a hablar a su pueblo en su palabra. Nos trajo hacia ese lugar. Pero miren lo que sucede más adelante, ¿no? Y nos habíamos quedado en el 6. Ellos hicieron lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo que ustedes están haciendo, estar atentos. Pensando, diciendo, ¿qué es lo que Dios nos va a hablar? Y en el versículo 7 dice, y los levitas, Yeshua, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatel, Odías, Masías, Querita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar, o sea, estaban predicando. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura, lo que estamos haciendo hoy. Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es este, a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían
enseñado. Dice que empezaron a predicar, dice que le estaban dando sentido a lo que leían, o sea, lo que nosotros hacemos, para que podamos entenderlo, entrar en el lugar. Y empezaron a predicar, y mientras el sacerdote estaba predicando, empezaron a brotar algunas lágrimas por las mejillas de algunos jóvenes que estaban ahí, pero yo creo que sobre todo de los mayores. Los mayores que empezaron a escuchar otra vez la palabra y se dieron cuenta que ellos habían estado lejos de casa no por culpa de Dios, sino por culpa de ellos mismos. Empezaron a darse cuenta de que todo lo que habían perdido, todo lo que habían dejado, todo lo que se le había roto en su vida, era culpa de ellos, de haberse alejado indiferentemente de Dios. Era culpa de su mal accionar, era culpa de su mala forma de relacionarse con Dios. Entonces, mientras Esdras predicaba y los que estaban ahí empezaban a enseñar la palabra, muchos empezaron a llorar. Se contagió la lágrima de tal manera que el pueblo entero, hombre y mujer y niño, empezaron a levantar un clamor de llanto. Se quebrantaron, lloraron. No podían creer que se habían alejado de Dios tanto como para perder hasta aún su identidad. Ya ni se acordaban cómo cantar. Yo creo que algunos no se acordaban ni cómo reír, ni cómo orar, ni mucho menos cómo soñar. Su vida iba a estar derramada en Babilonia hasta que Dios los trajo. Su vida iba a ser de esclavos. Creían que no podían. Utilizaron su fuerza muchas veces para cantar, pero no podían. Utilizaron su fuerza muchas veces para salir de Babilonia, pero era imposible, por lo menos con sus fuerzas. Entonces el quebranto, las lágrimas se apoderaron de todos, sabiendo de que era culpa de cada uno haberse alejado de Dios y haberlo perdido todo. Y muchas veces eso nos pasa en nuestras vidas. Reconocer y darnos cuenta, por lo menos yo, que muchas veces peleé en contra de Dios o intenté pelear en contra de Dios, lo culpé, que la culpa había sido mía, que el que se había alejado una vez de Él había sido yo. Y todas las preguntas que vinieron después terminaron siendo consecuencia de lo que un día yo dejé y desprecié, que fue su presencia, su amor, su cruz, lo que Él hizo por mí. Entonces me sentía mal. El primer día que llegué a la iglesia me puse a llorar, pero en realidad lo primero que hice fue llorar porque me di cuenta que ese era mi lugar, que era donde pertenecía, que tantos años había desperdiciado mi vida. Y otra vez estaba en casa, otra vez había vuelto a la iglesia. Era una iglesia muy pequeña, mucho más pequeña que esta. Eran muy pocos las personas que había, muy pocas. Pero yo me sentía en casa, ese era mi lugar. Y cuando empecé a escuchar la palabra, me quebranté también. Y me di cuenta de que el culpable era yo. Yo les conté unos días más adelante, Dios me recordó esa oración fatídica que un día hice y le dije al Señor, Señor, te pido que en esto no te metas en mi vida, quiero avanzar yo. Ese día fue el que Dios dijo, está bien, me hago a un lado y ten tú lo que tú quieres. Ahí caí en Babilonia. Ahí fui preso, esclavo de diferentes situaciones que ustedes ya las saben y no hay por qué recordarlas. Pero me volví esclavo, el mundo me atrapó. Y aunque intenté hacer fuerza para creer que estaba feliz o para hacer creer a otro que estaba siendo feliz, mi sonrisa no era verdadera. Mis momentos felices eran contados con los dedos de una mano y mi soledad me enseñaba que yo era un fracaso en mi vida. De que por más que luchara no podía alcanzar. Y si alcanzaba no lo podía disfrutar. Esto mismo le estaba pasando al pueblo y se quebrantaban y se daban cuenta de que la culpa había sido de ellos. Y quizás muchos de los que hoy estamos aquí siempre recordamos, o a veces la palabra nos hace recordar eso, lo malo que fuimos con Dios, lo desagradable que fuimos con Él, cómo nos apartamos de Él y todavía después tuvimos ese tupé de culparlo a Él, de señalarlo, de decirle ¿por qué a mí? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no estabas aquí? Pero en realidad estamos aquí porque Él se hizo a un lado pero no se fue. Porque Él nos dejó avanzar pero no nos dejó solos. Porque Él dejó que tropezáramos pero estaba ahí para levantarnos. También podemos recordar que quizás muchos de los que están aquí
Si no fuera por Dios, hubieran perdido su vida. En algún accidente, en alguna pelea, en alguna enfermedad, o en diferentes causas. Pero hoy estamos aquí porque Dios nos perdonó. Porque Él nos dejó actuar, pero no nos dejó solos. Él está con nosotros, Él sabe. Y hoy nos trajo aquí y nos puso atentos para escuchar el principio del Evangelio. Saber administrar lo que Él nos habla. Y esto era lo mismo que Esdras le estaba enseñando al pueblo. En un momento, como decíamos, todos se pusieron a llorar porque recordaban lo culpable y lo malo que habían sido con Dios. Miraban cómo Dios reconstruyó el templo, cómo Dios estaba reconstruyendo su vida, y no podían entender cómo se habían alejado tanto de Dios. Pero inmediatamente Nehemías y Esdras se dan cuenta de algo. Que ese llanto era la primera etapa, pero que ese llanto lo estaba manteniendo hundidos. Entonces rápidamente dice que le dijeron, basta ya de llorar. Ya no es tiempo de llorar. Dijo, este es día santo para glorificar a Dios. Dejen de llorar, dejen la lágrima a un lado, pues el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Aleluya. Y hemos tantas veces dicho eso. El gozo del Señor es mi fortaleza es. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero muchas veces no lo hemos aplicado. Sobre todo cuando la palabra nos ataca. Cuando la palabra nos quebranta. Y es verdad, la palabra debe hacer eso. Debe quebrantarnos, debe atacar nuestra carne. Pero debemos saber administrarla. Y Nehemías se dio cuenta de que el pueblo no la estaba administrando bien. Y le dice, quiero que se callen todos. Hoy es día de celebrar. Ahora celebrar en tu mente no va a tener cabida cuando te das cuenta de todo lo que hiciste de Dios, todo lo que despreciaste a Dios, despreciamos a Dios. La celebración no va a querer llegar a tu casa. Porque una vez que recibiste la palabra aquí, cuando llegue a tu casa, no vas a poder celebrar. Porque va a haber una voz, va a haber algo en tu interior que te va a decir, no celebres, recuerda todo lo malo que le hiciste a Dios. Y Nehemías no estaba diciéndole que estaba mal que lloraran. Esdras no le estaba diciendo, no está bien que lloren cuando estoy predicando. No, todo lo contrario, estaba diciendo, está bien que se quebranten, está bien que lloren, pero entiendan algo, que para salir de esta situación necesitan el gozo del Señor. Eso es lo que lo va a fortalecer para avanzar. Y hay muchas veces que nosotros recibimos la palabra y no sabemos administrarla. Y es tanta la carga que sentimos de haber fallado, de no haber escuchado, y venimos con todas las consecuencias que tuvimos en la semana por no orar, por no leer, por no obedecer su palabra, que nos sentimos tristes, le decimos, Señor, me quebranto, no puedo más, estoy llorando, pero nos vamos y llevamos ese llanto y nos quedamos en la primera etapa, el quebrantamiento, el reconocer. Pero así como le dije una vez a alguien, que tú me reconozcas que te equivocaste, esa es la primera etapa. Pero por favor avanza a la segunda, o a pedir perdón, o a hacer lo posible para revertir la situación. Porque si solo nos damos cuenta que nos equivocamos, nos vamos a quedar estancados. Y lo primero que el diablo va a hacer es decirte, tú eres una persona que siempre se equivoca y Dios no ama a los que se equivocan. Hay muchos que no saben administrar lo que Dios le da en los cultos y quieren hacer lo que Dios te dijo en el culto con su propia fuerza en su casa, con su propia fuerza en su hogar. Entonces no llegan a la santidad. Dice, yo escuché de santidad, pero no puedo alcanzarla. Y queremos pelear con nuestra fuerza. Ayunamos, oramos, y queremos hacerlo con nuestra propia fuerza, porque a veces el ayuno que nosotros hacemos es para emplear nuestra propia fuerza. Aunque se lo entregamos a Dios, es para decir, ayuno para estar fuerte espiritualmente. Y ayunar es estar débil, para que Dios se fortalezca en nosotros. Y ahí está la clave de la administración de la palabra, de lo que recibimos. De que muchas veces recibimos algo y no lo podemos administrar, no lo sabemos administrar. Porque no entendemos que no es con nuestras fuerzas. Que lo que Dios nos está hablando ahora no lo podemos cumplir con nuestras fuerzas. No lo podemos lograr con nuestro intelecto. Y que no alcanza solamente con llorar, con quebrantarnos. Que debemos alcanzar la segunda etapa, que es decir, Señor, ahora obra en mi vida.
Ahora quiero una real transformación. Y hay personas que se van con mucho gozo, con mucha alegría con la palabra, pero llegan a su casa y creen que el gozo es parte de ellos. Por lo tanto, se olvidan de leer. Y se olvidan de saber que las respuestas de todas las prédicas que hemos dado aquí están en la palabra. Y que yo sé que nos vamos de aquí con preguntas, porque para responder todas las preguntas de una prédica tendríamos que estar todos los días aquí. Y muchos nos vamos de aquí con preguntas. Dios me dijo esto, pero ¿cómo? Dios me enseñó esto, pero ¿cuándo? Dios me dijo que me lo daría, pero ¿cuándo me lo va a dar? Y nos olvidamos que todas las respuestas a nuestras preguntas están en la palabra de Dios. Absolutamente todas las respuestas. Cuando nos olvidamos de leer, nos vamos del culto y creemos que la Biblia se abre solamente los miércoles y los domingos, nos encontramos con problemas. Nos encontramos que el Señor nos dijo en el culto que para fortalecernos debemos gozarnos, pero las lágrimas son demasiado. Nos olvidamos de la palabra y queremos buscar en el consejo de un amigo la sonrisa. Cuando el consejo no alcanza, en la música. Cuando la música no alcanza, en el ruido. Cuando el ruido no alcanza, en la multitud. Cuando las multitudes no nos pueden hacer felices, utilizamos cualquier elemento externo para ver si nos puede hacer feliz. Y otra vez más, no supimos administrar la palabra y terminamos buscando en Babilonia lo que estaba en el pueblo de Dios. Terminamos buscando la respuesta de Nabucodonosor cuando la respuesta siempre estuvo en Jehová. Él es nuestra fortaleza, Él es el gozo, Él es nuestro gozo. Y poder administrar esa palabra es esencial. Algunas veces la palabra es dura, nos golpea. Y encontrar la fortaleza para levantarnos no está en nosotros, sino que volver a la palabra y decirle: Señor, necesito de tu dirección. Nadie puede dirigirse solamente con un miércoles y un domingo. Nadie va a vencer con un culto del miércoles y con un culto del domingo. No puedes. No alcanza el alimento. No podrías subsistir si comes solamente los miércoles y los domingos. Tu cuerpo no tendría fuerza, poco a poco perdería las vitaminas y ya no podrías hacer nada. Lo mismo pasa espiritualmente. Vienes un miércoles, te fortalece, pero el domingo llegas casi que con la última fuerza, porque en todos los días no has leído. Y nos olvidamos que las respuestas están en la Biblia. Ahora, hay un problema también. Cuando recibimos la palabra acá, el diablo va a hacer todo lo posible para querer que tú no abras la Biblia. Y por eso te cuesta tanto leer. Y por eso nos cuesta tanto leer. ¿Sabe por qué es más fácil cantar que leer? Porque cantar también nos anima. Pero leer nos tira de rodillas. Leer nos tira de rodillas. Capaz que dice: no, pero yo leo y no me pongo de rodillas. No. Leer quebranta nuestro pensamiento, quebranta nuestro ego. Porque tú dices: me peleo con alguien. Tu respuesta sería: no le hables más. El consejo de un amigo es: hacerle lo mismo. Pero el consejo de Dios es otro. Y la carne te va a decir: no lo hagas. El diablo te dice: no te conviene, te van a pasar por arriba. Pero Dios dice: si te golpearon una mejilla, entonces por la otra. Y si te hicieron mal, tienes que perdonar 70 veces 7. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo a su discípulo es: siempre que te pidan perdón, debes perdonar. Pero si no leemos la palabra, no podemos encontrar la solución. No podemos dormir. Dios nos dijo que tenemos que perdonar en el culto, pero si no lo llevamos a la lectura, si no seguimos leyendo, cuando venga el tiempo de perdonar no vamos a poder, porque con nuestras fuerzas no vamos a poder dejar nuestra naturaleza humana. Vamos a intentar perdonar, pero vamos a seguir sin poder dormir. Nos va a quedar comiendo por dentro. Hasta que el enojo, el sol se pone sobre nuestro enojo y terminamos utilizando la ira, la bronca. Queremos enjuiciar a otro. Y ese es un problema de la falta de lectura. Dime que no venciste y te diré cuánto no leíste. Es un problema grave que vivimos en estos tiempos. El celular, los videos han ocupado el tiempo de la lectura. Y me ha pasado a mí y yo sé que le ha pasado a muchos. Los videos cortos de 4 o 6 segundos nos ocupan
una hora y esa hora nos desocupa de leer la palabra. Y llegamos el domingo al culto y claro, no sabemos qué nos pasó, por qué nos pasó, pero escuchamos la palabra y nos dimos cuenta que le fallamos a Dios. Y otra vez en la semana queremos vencer con nuestras propias fuerzas. Y Dios quiere hablarnos hoy de algo especial. Sin lectura no vas a poder vencer. Y tú capaz que alguno está diciendo, mira, yo no leo, pero la llevo bien. Y yo te diría, ten cuidado, porque cuando venga el gigante, no vas a poder. ¿Por qué? Porque en la lectura aprendemos cómo ser verdaderamente hijos de Dios. Si tú y yo venimos a los miércoles y los domingos y escuchamos la palabra, vamos a aprender con nuestra carne a ser actores que van a actuar como hijos de Dios. Vamos a poder actuar 1 hora en nuestro trabajo, 2 horas en casa, 3 horas en la calle, pero no vamos a poder ser hijos de Dios. No vamos a soportar. ¿Quién va a tomar una decisión de dejar algo por Dios si no está leyendo? Y quizás recuerden cuando el joven rico se encontró con Jesús. El Evangelio de Mateo y de Marcos nos relatan. El joven rico se encuentra con Jesús y le dice, Señor, ¿cómo puedo alcanzar? Yo sé que muchos lo habían escuchado porque lo hemos dicho varias veces. ¿Cómo puedo alcanzar el cielo? ¿Cómo puedo llegar? Dice el Señor, guarda los mandamientos. Dice, desde pequeño que los guardo. No mato, no robo, no hurto. Entonces el Señor dice que lo amó en su corazón. Y le dijo, muy bien. Mientras que todos los discípulos estaban mirando. Lo has hecho bien. Ahora entonces deja todo lo que tienes, todas tus riquezas, véndela, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y sabe qué dice la palabra luego que Jesús le dice eso? El joven se entristeció y se fue. Hizo la primera etapa. Se entristeció. ¿Sabe por qué se entristeció? Porque sabía que el dinero ocupaba el lugar de Dios. De que alguien para poder llegar a alcanzar a Jesús lo que tiene que hacer es ponerlo a Él por primer lugar. Pero el dinero le había ocupado el primer lugar. Y quizás el primer lugar en tu vida no lo ocupó el dinero. Pero quizás videos, fútbol a los hombres, comedias a las mujeres, series a los dos. Le ha ocupado el tiempo de Dios. Problemas, amigos, familiares. Le han ocupado el tiempo de Dios. Entonces el joven rico se encontró con un problema. Jesús le habló, le predicó, él se entristeció, se dio cuenta cuál era el problema, pero no estuvo dispuesto a cambiar. Entonces Jesús se da vuelta y ve a sus discípulos hablando y dice, ¿y quién va a ser salvo? Este joven guardó los mandamientos. Seguramente Pedro decía, yo, un desastre, me cuesta guardar uno. Y este joven los guardó todos. Y no alcanzó. ¿Quién podrá ser salvo? Entonces Jesús dice que, literalmente dice, Jesús fijó su mirada en ellos. Y les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces ahí hay algo importantísimo, que nosotros recibimos la palabra acá, y lo que recibimos la palabra acá, si se lo contamos a alguien que no conoce a Dios, dice imposible. Que Dios te sane, es imposible. Que Dios te quite la droga, es imposible. Que Dios te dé una familia, es imposible. Que Dios recupere tu matrimonio, es imposible. Que Dios te ame, eso es imposible. El mundo te va a decir eso, pero Dios te va a decir, si crees en mí, si aceptas mi palabra, para mí todo es posible. Yo lo puedo hacer de un momento a otro. Es posible. Entonces sale una idea de esta palabra. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, mientras ustedes siguen en sus pensamientos no van a poder. Ahora si ustedes escuchan mi palabra, entonces sí van a poder. Era difícil ese momento, un momento tenso. Estaba Jesús mirándolo fijamente. Un joven alejándose cada vez más con su dinero, sabiendo de que se iba a perder. Y un par de hombres, o unos cuantos hombres, con una decisión en sus manos. Creerle a Dios y seguir su palabra, o actuar como si creyera. Uno de ellos tomó la segunda opción. Prefiero actuar
Uno de ellos era Judas. Prefirió actuar como un cristiano. Lo hizo 3 años. Parecía que lo hizo muy bien, por lo menos a la mirada de sus 11 amigos discípulos. Porque en el momento que Jesús dice, el que está conmigo, el que coma conmigo va a entregarme, todos los discípulos se miraron, no sabían quién era. Así que Judas había actuado muy bien, hablaba como cristiano o como un seguidor de Dios, caminaba, escuchaba la palabra y había convencido a los otros 11, por lo menos, de que él era un verdadero hijo de Dios. Pero el único que no convenció nunca fue a Jesús. Jesús sabía quién era él. Jesús sabía que actuaba. Y quiero decirte algo. Quiero Dios decirme algo y decirle algo a ustedes. Él sabe cuando actuamos. Él sabe cuando nos hacemos los cristianos. Puedes engañarme a mí, ya casi me acostumbro a la planta, puedes engañar a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, pero nunca engañarías a Dios. Dios no acepta a los actores ni las actrices. Entonces Jesús dijo, el que moje el pan conmigo, eso me entregará. Y al instante, Judas moja el pan. Ya sabía Jesús quién era el actor. Y en nuestro problema, en nuestras situaciones, ya Dios sabe quién es el actor. Ahora Él nos da una oportunidad. Hoy en día, Él nos está dando una oportunidad. Indistintamente cuál sea tu problema, cuál sea tu aflicción, cuál sea lo que te provoca llanto, qué es lo que te alejó de Dios o qué es lo que te está alejando de Dios. Indiferentemente a eso, hoy Dios te está diciendo algo. Si tú aceptas mi palabra, si tú me crees, si tú lees mi palabra, yo te voy a dar la victoria. La victoria con tu hermano de la iglesia, la victoria con tu familia, con tu matrimonio, la victoria con tus problemas de adicciones, cualquiera sea la enfermedad. Yo puedo hacerlo, dice el Señor. Pero el problema es que tú te tienes que guiar por la palabra. Y quiero decirte algo. Ningún historiador que no conozca a Cristo, ningún psicólogo, ningún profesor de literatura, puede creer que lo que está escrito en este libro nosotros lo podamos llevar adelante. Por eso todo el mundo cree que nosotros mentimos. Que en la iglesia se viene porque le lavan la cabeza para robar. Porque creen que es imposible cumplir con lo que Dios dice. ¿Y saben qué? Lamentablemente nosotros como cristianos muchas veces creemos que es imposible. Hablamos del perdón, pero no sabemos perdonar. Hablamos de amar y se nos hace fácil amar a quien nos ama, pero a quien no nos ama. Hablamos de ser fieles y se nos hace fácil ser fiel a quien no es fiel, pero si alguien nos es infiel, entonces somos infieles. Se nos hace fácil aplaudir cuando todo va bien, pero se nos hace difícil encontrar el gozo en una situación adversa. Se nos hace fácil decir que Dios es bueno cuando está el trabajo y todo lo que necesitamos, o la familia o la salud. Pero cuando todo va mal, Dios sigue siendo bueno. Se nos hace fácil orar cuando sentimos su presencia, cuando el lugar donde estamos orando tiembla. Pero dejamos de creer en la oración cuando parece que nada sucede. Si oramos y nada sucede y vemos que el que está al lado empieza a temblecar, actuamos, creyendo de que eso es estar con Dios. Pero Dios sabe que trabaja en cada uno de diferente manera. A uno le hace temblar, a otro le hace quebrantarse, a uno le hace reír, a otro lo hace llorar, a otro lo hace pensar y decir, ¿por qué no vine antes? Pero Él sabe cuál es la palabra exacta. Entonces, volviendo al tema, Nehemías intercede, dice, no lloren, hagan fiesta, porque si Dios nos está hablando es porque nos ama. Eso significa. Yo sé que fallamos, yo sé que hicimos las cosas mal, yo sé que todo este tiempo le erramos, pero quiero decirle algo. Gócense en el Señor, porque si aún nos habla, entonces hay esperanza para ti y para mí. Si Él no está hablando ahora, si Él no cerró la iglesia, hay esperanza para ti y para mí. Si aceptamos su palabra, alguien tiene que glorificar a Dios en esta tarde. Da un aplauso al Señor.
Si hoy Dios nos trajo aquí es porque tiene esperanza. El mundo te va a decir que no, los doctores capaz que te dicen que no, psicólogos, psiquiatras, amigos, familiares, te dicen Dios no te va a amar, Dios no te puede amar, Dios no te puede perdonar, Él no te va a sanar, vas a ir a la iglesia que te lava la cabeza, que te roban la plata. Pero hay algo que te trajo aquí. ¿Qué es lo que a mí me trajo a la iglesia? Si todo el tiempo el mundo entero me decía que en la iglesia te roban el dinero. ¿Qué me trajo aquí? Si sabía que todos los que estamos hoy aquí hemos sido infieles. Si los de afuera me dicen que la iglesia está llena de hipócritas, ¿qué me trajo acá? ¿Qué me trajo acá sabiendo de que yo mismo fui un hipócrita? Un mentiroso, un ladrón, un embustero, un actor. ¿Qué me trajo acá? Y ahí puedo entender que lo que me trajo hasta aquí no fueron mi fuerza, ni mi sabiduría, ni una pastilla, ni un psicólogo, sino lo que me alcanzó fue su cruz y lo que Él hizo en ella. El amor devastador, que como leí en un libro, esa preciosa semilla que hace que los grandes guerreros se vuelvan hombres nobles. Esa preciosa semilla que solo puede venir del cielo y que puede transformar los corazones y la vida. Que un predicador, que una persona, que un pastor nunca podría hacerlo. Lo que me trajo aquí fue lo mismo que me tiene que mantener. Y es Cristo. Mi trabajo no me trajo aquí. Mi auto acaso hoy fue el transporte que utilicé para llegar. Pero de verdad el que me trajo acá no fueron mis padres. De verdad el que me trajo aquí fue su sangre derramada en esa cruz. Su amor incondicional. Lo que me trajo aquí no fue un temblequeo, no fue un salto, no fue un aplauso. Lo que me trajo aquí fue su mano poderosa posada en mi espalda cuando creía que no podía más. Y su voz suave que me dijo, vamos. Tengo una heredad preparada para ti. Lo que me trajo acá no fue mi intelecto, ni mi capacidad de tener fe. Lo que me trajo acá fue su don perfecto de fe, que puso en mí para que yo pudiera verlo. Al fin de cuentas, lo que me trajo acá fue el gozo de la victoria que Él tuvo en la cruz. Lo que hoy te trajo aquí fue Dios y su palabra, porque Él dijo y se hará, porque Él habló y se cumplió, porque Él había preparado este día, esta hora, este minuto y este segundo para que tú te quebrantaras, para que tú abrieras tus ojos o tus oídos grandemente y escucharas que Él te diga, yo te amo como nadie en el mundo, deja de pelear con tu fuerza. No fueron tu fuerza las que te trajeron aquí, no fueron tu nada, tu debilidad te trajo aquí. Mi amor por ti te trajo. Entonces, ¿por qué quieres seguir peleando con tu fuerza cuando te vas de acá? ¿Por qué cuando recibes la palabra de Dios la rechazas? ¿Por qué no nos damos cuenta de una vez por todas que es una lucha que debemos emprender todos los días y leer esta palabra? Hermosa, preciosa, que no pasa de moda, que no cambia, pero que sí cambia de los demás. Una palabra que nos pone entre la espada y la pared. ¿Debemos de cambiar o nos vamos al mundo? Pero no es simplemente eso. Él dice, yo estaré con vosotros, mi Espíritu Santo, para que puedan hacerlo. Porque para ustedes es imposible, para mí es imposible, pero para Él todo es posible. Amén. Él puede hacer que camine en el horno de fuego sin que te quemes. Él puede hacer que estés en el foso de los leones sin que te maten. Él puede sanarte, Él puede liberarte, Él puede transformarte. Pero tú y yo necesitamos leer su palabra. Y hoy tú y yo debemos reconocer algo, que le hemos fallado a Dios. Que hemos dejado de leer. Sabemos que es una lucha. Pero como normalmente reitero, un aparato de no más de 20 centímetros le ha ocupado el lugar
a la palabra que nos enseña sobre el universo, sobre nuestras vidas. Hemos perdido la costumbre de leer. Y si acaso nos animamos a leer, entonces lo hacemos en el celular, porque si nos llega un mensaje lo podemos responder rápidamente. No podemos administrar lo que nos dio Dios el miércoles y el domingo, por eso fallamos, por eso no podemos, porque con nuestra fuerza es imposible. Por eso nos enojamos, por eso se enojan muchas veces conmigo. Porque viene con un problema y yo le digo, mira, Dios te quiere hablar a ti a través de este problema. Ya voy a ir a hablar con el otro hermano, con la hermana, pero el problema es contigo. ¿Qué has hecho? No es que no puedo, es que la respuesta está en la Biblia, la respuesta está acá, de todos tus problemas, de todas tus situaciones, cómo salir, cómo llegar, cómo alcanzar, es en la Biblia. Por eso te cuesta tanto leerla, porque el diablo sabe que si tú y yo abrimos la Biblia, los cielos se abren a nuestro favor, el infierno retrocede y Dios levanta un clamor sobre nosotros. Por eso hay tanta guerra para leer la palabra, por eso te dificulta tanto. Por eso dice, el lunes arranco. Prepara la Biblia, te abre y dice, voy a preparar el mate, ahora sí, Señor. Y algo te distrae, el sueño, un familiar, un trabajo. Y otra vez, como el joven rico, nos vamos detrás de nuestras propias fuerzas. Entonces, un día, un pastor va a visitar a una familia que lo llamó porque tenían un problema, un matrimonio. Tenían un problema grave. Entonces llamaron al pastor y le dijeron, pastor, por favor, necesito que me vengas a visitar, necesito un consejo tuyo. Cuando el pastor llega, se sienta, la mujer le dice, pastor, he preparado esta taza de té especialmente para usted. Quiero que mire la vajilla. Nunca la he usado, me la regaló mi abuela, es una herencia y es una de las cosas más valiosas que tengo en esta casa. Y he decidido hoy honrarlo y he preparado este café con esta taza y esta cuchara, que es su primer uso después de años. Entonces el pastor se sienta y comienzan a platicar, a hablar. Y la mujer y el hombre le empiezan a contar sus problemas. Le dice, pastor, no sabemos cómo salir de esto. Nuestro matrimonio se quebró, mi hijo se perdió en las drogas, no tengo relación con mi hija, tenemos problemas de dinero, todo lo que entra en casa parece que se pierde, no tengo fuerzas y todavía, como si fuera poco, tuve que ir al médico por un examen especial y tengo una enfermedad. No puedo más. Y el pastor, mirándola fijamente a ellos y asentando su cabeza y diciéndoles, entiendo el dolor que están sufriendo, empieza a revolver el té. Deja su cuchara al costado y antes de darle sorbo le dicen, mira, expectante una Biblia que estaba un poco lejos de ellos. Pero aunque estaba un poco lejos se da cuenta de algo, que tenía mucho polvo la tapa. Entonces el pastor le dice, ¿me podrían alcanzar una Biblia, por favor? Los dos se miraron y entendieron de que ni siquiera quizás sabían dónde estaba bien la Biblia. La mujer se levanta rápidamente y sin que se diera cuenta el pastor, saca el polvo de la tapa y se la alcanza. Entonces el pastor le dice, quisiera leerles unos versículos, si me permiten, solamente un versículo, a lo que la familia con sus ojos casi llorosos le dice, claro, pastor, si vinimos a que me hable. Y el pastor habla en Josué. Le dije el capítulo 1 y el versículo número 8. Y le empieza a leer a este matrimonio y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El pastor no había terminado de hablar cuando los dos
se largaron a llorar. Se dieron cuenta de que Dios le estaba diciendo que el problema más grande que tenían es que le habían olvidado la palabra encima de una biblioteca llena de polvo. Entonces empezaron a llorar, se tomaron de la mano y se miraron y se dijeron: Dios nos habló, debemos volver a leer su palabra, hemos escapado de esto. Ahora sabemos cómo sostenernos, cómo salir adelante. Ahora sabemos que el que guarde hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Se abrazaron al pastor, lloraron juntos, oraron juntos. Y el pastor decide guardarles esa hoja, ese libro de Josué, cerrando la Biblia. Ora por ellos y dice: los espero este domingo en el culto general. El culto general llegó, pero ellos no. Pasaron 2 semanas y el pastor decide escribirles. Y cuando le escribe, la mujer no le responde. Había una gran discusión en su casa. La mujer le dice al hombre, 2 días después que el pastor se va, le dice: no lo puedo creer, amor. Y él dice: ¿qué pasó? El pastor, que parecía tan bueno, tan noble, que parecía tan bien, que no hablaba tan bien en el culto, se me robó la cuchara que le había dicho que tenía tanto valor. Se la llevó. Y quizás hubiera sido sin querer, pero ya pasaron 2 días y él no me escribió, significa que él la robó. Entonces se enojaron de tal manera que no quisieron escribirle al pastor, pero empezaron a discutir el uno al otro. El esposo le dijo: te dije que en esa iglesia te iban a robar. Y la mujer le dice: no, pero esto es culpa de Dios. ¿Por qué Dios me puso en ese lugar? ¿Por qué esto? Y empiezan a discutir tanto que viene la angustia a su vida. La enfermedad se profundiza aún más. Su hijo, que estaba a punto de llegar a la iglesia, dice: ¿qué voy a ir yo si son mejores los que están en el mundo que en la iglesia? Y se pierde aún más. Su hija, que no le hablaba, escucha de lejos los gritos y dice: papá y mamá no cambian más. Yo sabía, estaba a punto de leer la Biblia, pero yo sabía que era mentira esto que hablaban de Dios. Tirando su Biblia en la cama, se acuesta a dormir. Pasaron los días y los meses y el pastor sabía algo: que el problema, la respuesta a sus preguntas estaban en la Biblia. Luego que su vida estaba destruida, una voz continuamente le decía: mira que la respuesta está en la Biblia. Y un día, en esos días que uno se levanta, por decirlo loco, ella también estaba así. Empezó a decir: voy a hacer una limpieza general, voy a regalar lo que no use. Y la voz le seguía diciendo: mira que la respuesta a tu problema está en la Biblia. Y ella decía: no tengo tiempo para leer la Biblia, y tampoco quiero ir a la iglesia. Otra vez no voy a ir a que me lastimen. Me lastimaron demasiado. Ese pastor fue el culpable de que yo me aparte de la iglesia. Y Dios también, por no responderme, por no defenderme. Ahora me encuentro sola. Pero esa voz le seguía diciendo: la respuesta está en la Biblia. Pasaron un tiempo y la mujer se pone a limpiar. Y esta vez ya no puede más, sus piernas ya no aguantan, no tiene fuerzas, está sola, devastada. Y antes de regalar la Biblia, que tenía con más polvo que antes, decide abrirla. Cuando la abre, obviamente que la Biblia se abre en Josué, y se da cuenta que la cuchara que ella tanto había buscado había estado ahí durante todo ese tiempo. El pastor no se la había robado, y que todas las demás discusiones habían sido en vano. Y que esa palabra que le decía que la respuesta estaba en la Biblia estaba en lo correcto. Y que toda la consecuencia que vivió fue por simplemente no haber abierto la Biblia. Entonces, con un llanto tremendo, empieza a leer de vuelta: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo
te saldrá bien. Esa mujer entendió que el problema de su vida era su falta de lectura y que el pastor se lo había avisado, que el Espíritu Santo se lo recordaba todos los días. Y encontró que la cuchara estaba dentro de la Biblia, que la solución estaba dentro de la Biblia. Entonces llamó al pastor y le dijo: perdóname, pastor, fue mi culpa. Se arrodilló a Dios y dijo: quiero seguir. Y esta historia termina bien. La mujer desde ese entonces decide no dejar de leer la Biblia. Siguió con algunos problemas, pero un día, cantando en la iglesia, las puertas se abren y se da cuenta de que su esposo llega. Se abrazan y es la primera vez que vuelven a cenar juntos después de meses. Y el esposo le dice: mira, me di cuenta de que la solución está en Cristo. Intenté hacerlo todo por el matrimonio y no pude. Y entonces empiezan a orar juntos. Y un día que ella no se lo creía, lluvioso, de tormenta, su hijo le levanta el teléfono y le dice: mamá, papá, me gustaría ir a la iglesia con ustedes. Y ese hijo que tenía problemas acepta a Jesús en su corazón y su vida es transformada para siempre. Su hija sale del closet, sale del cuarto y empieza a leer y dice: este Dios que me hablaron mi padre una vez real, transformó a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, y lo va a hacer conmigo también. Y esa familia empieza a abrir la Biblia y el infierno empieza a retroceder. Y los que están lejos no saben explicar cómo esa familia que volaban platos ahora vuelan alabanza, cánticos, adoraciones. No pueden creer que nada los detenga. Y una vez más quizás hubo una enfermedad y esta vez no lo detuvo. Dijeron: en el nombre de Jesús, Dios me dará la victoria. Y entendieron que ya no era el tiempo de llanto, era el tiempo del gozo, era el tiempo de la alegría. Y se dieron cuenta de algo, de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que solo a través de su palabra tenemos la victoria, la redención y la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Y por eso, hoy miércoles, antes del 24 y ya casi terminando el año, debemos aprender el principio: ser buenos administradores de la palabra del Señor. No está mal que te haga reír la palabra, no está mal que te haga llorar, no está mal que pase delante y te caigas, no está mal que no te caigas y no está mal que no llores. Pero lo que sí está mal es que no busquemos de él de día y de noche. Hay una promesa que no era solo para Josué. Hay una promesa que no era solo para ese pueblo, una promesa que se mantiene y dice: guardarás esta palabra, de día y de noche meditarás en ella, y entonces prosperaré en todo tu camino, y todo te saldrá bien, todo te va a salir bien, porque aunque las cosas que vengan en contra del Señor, dice: nada, pero nada podrá detener a mis hijos. Todo lo que les suceda va a ser para bien. Yo voy a responder a los ataques que le dan. Yo voy a estar con ellos en la escasez, en el hambre, en la dificultad, en la soledad, en las lágrimas. Yo estaré con ustedes y su camino va a ser bien. Va a ser bien. El fin de esto es la victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Ponte de pie si no estás y lo deseas en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Tú nos hablas, aún tenemos esperanza. Tú nos hablas, Señor. Tú me hablas, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias porque entendimos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestra fuerza. Sin Él es imposible. Por eso cuando no tienes ganas, no tienes deseo de venir a la iglesia, dile: no es con mi deseo que voy, no es con mis ganas, es con su fuerza, es con su gozo, es con su poder. Así que en el nombre de Jesús me levanto. Cuando pasa el día y no puede leer, deja todo de un lado, hazte un tiempo y dile: por lo menos voy a leerme un capítulo
capítulo entero, voy a meditar en él de día y de noche, de día y de noche. Y verás cómo tus caminos son prosperados. Prosperados. Este año que viene vas a ser próspero. No te voy a prometer un auto, una casa. Te voy a prometer que Dios estará en los asuntos. Y cuando Dios está en los asuntos, quiero decirte algo. Aunque estés en lo profundo de la habitación, Él va a hacer florecer tu vida. Aunque un ejército acampe alrededor de ti, no temerás mal alguno, porque Jehová tu Dios te defenderá. Él va a ponerte sobre la mesa y su bandera va a ser amor. Él te ama como nadie en el mundo te puede amar. Y hoy tú y yo estamos aquí por su inmenso amor, por su grande misericordia y porque Él nos amó primero. Aleluya, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Siente ese silbido apacible de Dios en tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siente las respuestas a tus dificultades. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Siente las respuestas a tus preguntas y a tus miedos. Yo enviaré la unción y pudriré todo yugo de esclavitud. No importa cuál sea la esclavitud, yo los haré libres. Porque si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Nadie te da una libertad como Cristo. Él te da la fuerza, dice el Señor. A otra respuesta: yo multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. ¡Aleluya! Otra respuesta para tu vida: yo soy el pan de vida eterna. No hay uno de los hijos desamparados, ni uno de su descendencia que mendigue pan. Dice el Señor: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. No hay nadie, absolutamente nadie, tu problema, tu error, tu dificultad, que te haga separar del amor de Cristo Jesús. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Cristo Jesús. Él te ama, Él te ama. Oh, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Habrá alguien de aquí que quiera aceptar a ese Señor como su Rey y Salvador, a Jesús, y decirle: Señor, hoy te dejo ganar, hoy me rindo a tus pies? Aleluya. Ya no quiero pelear, ya no quiero luchar. Me doy cuenta que pierdo si gano esta lucha contra